Eh, Empezamos entonces con el tema del infierno. Este tema es de los temas que poco se habla, digamos, estadísticamente, cuando a las personas se les habla acerca del infierno o se les pregunta acerca de si que creen en el infierno, pues la mayoría de las personas no lo creen o simplemente no les interesa el tema. Pero en sí, digamos que el infierno y sus características hoy es un tema poco conocido, es un tema poco reflexionado. Y no solamente en el mundo secular, sino que aún dentro de las iglesias del Señor. Es decir, aún dentro de la iglesia del Señor también es un tema que poco se reflexiona. Y por eso aún pueden haber creyentes que no tienen claro el tema del infierno. Eso por un lado, pero por otro lado, la palabra infierno sí es una palabra que se utiliza. Es decir, se utiliza de diferentes formas. Por ejemplo, si hay un accidente, pues la gente habla acerca de pues, lo que sucedió allá fue como una cosa infernal. O si se hace una referencia a una situación de alguna situación particular de la gente, pues puede utilizar la palabra infierno o infernal, ¿m? Para referirse a que algo está muy mal o que algo está en un conflicto muy fuerte. Entonces, eh, entonces la palabra infierno, digamos que en ese contexto se utiliza, de esa forma se utiliza. También se puede utilizar hasta de forma positiva. Alguien puede decir acerca de una fiesta, no, eso fue algo infernal, pero haciendo referencia de que había mucho movimiento o que era algo interesante de lo que estaba sucediendo allí. Entonces, digamos que la palabra en sí se utiliza, pero el concepto es un concepto equivocado, es decir, de la forma en que la gente lo percibe, de la forma en que lo piensa, es diferente. Ahora, si hablamos del infierno, en relación a lo que dicen las escrituras, pues ahí sí es otra cosa. Las personas casi no lo creen, no piensan que hay un infierno, no piensan que debería haber un infierno y piensan más bien que después de la muerte puede haber un nada, un tipo de aniquilación, pero no necesariamente un lugar específico donde ir. Ahora, lo extraño o lo paradójico de este asunto es que aunque la gente no cree en el infierno, sí creen algunos en el cielo. Entonces, digamos que la parte del cielo sí les puede parecer un poco más, como que suena mejor al oído. Entonces, alguien puede decir, nos vemos en el cielo, sin ni siquiera creer en Dios. Pero sí les suena un poco mejor al oído. En cambio, el infierno suena muy mal, como que las personas dicen, no, pues el infierno es algo que no nos gusta y no nos atrae. Entonces, para comenzar o para que nosotros podamos hablar acerca del infierno, tendríamos que hablar primeramente, para ir en un orden consecutivo, tenemos que hablar primeramente de la muerte. No podríamos hablar del infierno sin hablar y pensar en la muerte. ¿Mm? Los seres humanos no nacemos con un conocimiento claro de la muerte. Tenemos una suposición, es que pues estamos vivos y que la muerte de alguna manera es algo natural. Mientras que estamos viviendo, no hay mucha información sobre la muerte, porque pues es simplemente vemos por experiencia en otros que han muerto y vemos pues que la gente muere, pero en sí no tenemos claridad cuál es la circunstancia y no tenemos más información. Ahora, sobre la muerte, la Biblia sí nos da respuestas puntuales sobre interrogantes sobre ella.
Las escrituras sí nos hablan sobre la muerte. Desde el punto de vista naturalista, cuando hablamos de la muerte, pues es simplemente la terminación. Pero desde el punto de vista naturalista, filosófico, pues no hay una experiencia trascendente después de la muerte, sino que simplemente terminan las cosas y ya. Entramos en un conflicto bastante complejo en relación a la muerte. Pero las escrituras sí nos hablan de ella. Las personas meditan, piensan, le temen a la muerte, pero en sí no saben qué conclusión o qué es en sí la muerte. Y por eso hay tantas preguntas y tantas personas atemorizadas en el mundo, porque no saben qué es esta situación. Pero bueno, cuando alguien va al psicólogo o a una persona que le pueda ayudar desde una orientación naturalista y le habla de la muerte, ¿qué va a decir esta persona? Esta persona o este profesional le va a decir, la muerte es algo natural. Eso es lo que van a decir, ¿no? Ese es el pensamiento común que todos tenemos en relación a la muerte. La muerte como algo natural. Pero hermanos, la muerte en sí no es natural. ¿Por qué? Porque Dios creó a Adán y Eva para no morir. Los creó para ser perfectos y sin pecado. Dios les dio vida. Ellos, Adán y Eva, en el huerto del Edén, no tenían ninguna razón para esperar la muerte. Es decir, la muerte no es algo natural para el ser humano, porque Dios nos hizo para no morir. Ellos tenían que, o sea, ellos no tenían por qué esperar la muerte, tenían que permanecer en relación con Dios, pero sin pecado. En el huerto del Edén, Dios dio a nuestros primeros padres un lugar maravilloso, un lugar perfecto para vivir. Dios les dio abundancia en comida, Dios les dio bebida, les dio grandes bendiciones, incluyendo compañerismo, para que se amaran mutuamente y perfectamente. Les dio también una comunión perfecta. ¿Para qué? Para que lo adoraran y lo honraran. Solo tenían que hacer una cosa. Tenían que obedecer un mandamiento. Y dicen las escrituras. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. Estaban en una comunión perfecta. Dios hizo al hombre el bien, de total bien. Lo hizo para que tuviese una relación con un Dios absolutamente santo. Pero Dios le determinó un mandamiento y ese mandamiento era claro. Pero también era claro el castigo. Es decir, si desobedecían el mandamiento de Dios, el pecado sería castigado. Y entonces, ¿cuál sería el castigo? La muerte. ¿Sí ven? La muerte no es algo natural. La muerte es una consecuencia no natural, sino que es una consecuencia por el pecado. El resto de las escrituras, esa parte pues lo sabemos, ¿no? Satanás usó la serpiente para tentar a Eva, luego Eva habló con Adán, desobedecieron el mandamiento de Dios, cayeron en pecado y vinieron todas las consecuencias terribles. Una consecuencia es que con el sudor de su rostro comerán del pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 19. En otras palabras, después de la caída, Adán y Eva morirían. ¿Por qué? Por causa del pecado. Volverían al polvo.
Es decir, queridos hermanos, el pecado trajo la muerte. Eso es lo que trajo. En primer lugar, lo que tenemos que percibir claramente es que esencialmente el pecado trajo la muerte espiritual, ya que Adán y Eva se encontraron separados del consuelo, del gozo, de la comunión, del compañerismo con Dios, con su amoroso Creador. Se sintieron culpables, vino la culpa a sus corazones, todo empezó a ir mal, temerosos. Se escondieron de Dios cuando Él se acercó a ellos para guiarles al arrepentimiento. Pero más adelante experimentaron entonces la muerte física. Tuvieron primero o experimentaron primeramente la muerte espiritual y después experimentaron la muerte física. Pero Dios los llamó al arrepentimiento. Él no quería que se murieran en esa condición. Y entonces Dios trajo una promesa de esperanza. La vemos en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Ese es el pacto que Dios hace con la raza caída y es un pacto de redención y de esperanza. ¿Por qué? Porque ya había venido la caída y la consecuencia de la caída era la muerte física, la muerte espiritual, perdón, pero también la muerte física. ¿Qué dice el texto? Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese mensaje prometido entre la enemistad, el odio, entre el creyente y contra Satanás, él, eh, el hijo de Eva, ¿sí? La descendencia de Eva, sería el que destruiría a Satanás. El Salvador, Cristo Jesús, también sufriría el dolor en ese proceso. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú herirás a él en el talón. La simiente masculina de la mujer que aplastaría la cabeza del diablo y que sería lastimado es Jesús. La promesa de Dios se cumplió cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. Obtuvo el perdón de todos nuestros pecados. Entonces vamos viendo, queridos hermanos, que la muerte es consecuencia del pecado. No es algo natural. No es algo con que Dios nos hizo para morir. No, Dios nos hizo y nosotros pecamos, o Adán y Eva pecaron, vino entonces las consecuencias y la consecuencia era la muerte espiritual y la muerte física. Hasta ahí, entonces, tenemos claro eso. No es natural la muerte, sino es consecuencia del pecado. Ahora, ¿quién muere? Pues todos, ¿verdad? Todos estamos sujetos a la muerte física. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 12? Dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por tanto todos pecaron. Eso es lo que dicen las escrituras. Adán y Eva pasaron el pecado a sus descendientes. Entonces, sus descendientes también mueren. ¿Mm? Todos nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Todos hemos heredado el pecado. Nacemos con esa inclinación pecaminosa. Nacemos también con la herencia, pues, del pecado, de la separación de Dios espiritual y también, pues, con la realidad de que vamos a morir. El pecado, entonces, como nacemos en Adán, tiene unas consecuencias. Y esa consecuencia más dramática que pueden experimentar los seres humanos es la muerte, que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Adán y Eva
y todos sus descendientes murieron. En las Escrituras, en Génesis, por ejemplo, del capítulo 5, leemos algo así. Así que Adán vivió 930 años y murió. Los días de Set fueron 912 años y murió. Los días de Nos fueron 905 años y murió. Y murió. Esto continúa. Y murió, y murió, y murió. ¿Por qué? Porque toda la descendencia de Adán fue muerta. Y todos entonces, hasta hoy en día, morimos. Y si el Señor no ha venido todavía, usted y yo también moriremos. Entonces, ¿quién muere? Todas los que somos descendientes de Adán. Es decir, todo ser humano muere. No es algo particular, no es algo solamente para algunos, sino todos los descendientes de Adán mueren. Ahora, vamos a Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7 dice lo siguiente. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Mm? ¿Qué sucede al morir? Entonces dice las escrituras, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando habla en el pasaje del polvo, se refiere al cuerpo, es decir, al cuerpo físico que regresa a la tierra. Dios nos explicó en Génesis 3:19 que después de la caída dice que con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Eso es lo que dicen las escrituras. El salmista también dice, Salmo 93 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Entonces está hablando acerca de la realidad de la condición del hombre, la realidad que nosotros tenemos y la realidad que todos moriremos y que nuestro cuerpo físico entonces pues morirá. Bueno, ahora bien, la descendencia de Adán regresará al polvo y el espíritu, es decir, el alma, vuelve al Dios que lo dio. Una persona, cuando muere, entonces, el alma se separa del cuerpo físico. A esto se le llama la muerte física. La muerte física es la separación, eso es lo que es la muerte física, del alma y del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando morimos? Nuestra parte física vuelve al polvo, ¿cierto? Y hay una separación ¿entre qué? Entre el alma y el cuerpo. Estamos compuestos por alma espiritual y por cuerpo. Cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve a la tierra, su alma es separada de su cuerpo. Entonces, vamos entendiendo esto. Todo esto es muy importante para comprender el tema del infierno, porque si no tenemos esto claro, el infierno, cuando estudiemos el infierno no vamos a tener una comprensión clara de lo que es. Ahora bien, vimos que ya, ¿qué es la muerte? Vimos entonces qué pasa después de que morimos y entonces ahora tenemos que pensar en el alma. ¿Qué es el alma? Tratar de explicar y definir el alma pues no es tan fácil, porque el alma es una parte invisible de nosotros que Dios creó. El alma es la contraparte del cuerpo. Cuando estamos
físicamente vivos, pues estamos compuestos con un cuerpo y un alma espiritual. Nosotros podemos ver el cuerpo, ¿verdad? Pero no podemos ver el alma. Pero el alma le da vida al cuerpo. El alma es el centro de nuestra inteligencia, el centro de nuestro intelecto. En el alma es donde están nuestros deseos. En la Biblia a veces se menciona también el corazón como refiriéndose al alma. En el alma es donde están nuestras voluntades. En el alma es donde están nuestros sentimientos, donde están también nuestras emociones. A medida que vamos estudiando la muerte, pues aprenderemos un poco más del alma. Pero el alma, el punto acá, es que el alma no muere. El cuerpo regresa a la tierra. El alma no muere. ¿Por qué? Porque el alma es inmortal. En la filosofía griega, por ejemplo, Platón creía en la inmortalidad del alma, pero Platón lo creía de una forma no bíblica. Él creía en una especie, pues, de reencarnación. Entonces, el alma no moría, pero reencarnaba. Esa era la situación de la permanencia del alma. Entonces iba e iba en reencarnación, y entonces nunca terminaba, porque Platón y muchos filósofos creían pues que el alma era inmortal. Cuando usted muere, pues usted es su alma, y su alma sale del cuerpo, porque el alma es la vida, ya sea que esté en el cuerpo o que esté fuera del cuerpo. Quiere decir que usted, aunque muere físicamente, su cuerpo, el alma se separa, pero su conciencia, para utilizar otro término, su conciencia estará clara después de la muerte. Usted no entrará a una inconsciencia, sino que su conciencia será clara. Esto es muy importante que lo entendamos para entender el infierno. No es que usted muere y usted entra en una especie de sueño, o entra en una especie de dormitar, o entra en una especie de purgatorio, bueno, cosas así que las estudiaremos más adelante, sino que usted, su mente es clara, su mente es consciente, su mente reconoce todavía el pasado de su existencia. Sus emociones, sus voluntades, sus criterios estarán aún después de la muerte. Esto es tremendo, porque usted muere y muchos piensan, ya descansó. Mucha gente dice, ya descansó, ya puede estar tranquilo porque ya descansó. Pero si no está en paz con Dios, para nada. Su conciencia estará en el peor de los lugares y de la peor forma, en la situación más deteriorada y más triste que pueda haber. ¿Por qué? Porque su alma es un alma que es consciente. Entonces, muere, usted muere, su alma sigue siendo consciente, pero fuera de su cuerpo. Es decir, todas sus ideas, sentimientos, voluntades, emociones están activos aún después de la muerte. Ahora, la muerte física, pues también es, la muerte física, o también lo que llaman es muerte temporal, es la separación del alma y del cuerpo, y el cuerpo pues ya no tiene los beneficios temporales. Es decir, cuando morimos, nosotros, nuestras almas, dejan este mundo atrás. Y parte de dejar el mundo atrás es también dejar nuestros cuerpos y nuestras pertenencias. Por eso muchas personas se dan cuenta de esto a veces demasiado tarde, ¿no? Pero el cuerpo que tenemos lo dejaremos atrás, siendo conscientes. Las pertenencias que usted almacenó y que tanto amó y que usted tanto quiso y por lo que tanto trabajó, eso también queda atrás. Todo ese tipo de cosas de la parte física quedan atrás. ¿Por qué? Porque hay una separación del alma
y del cuerpo incluye también de todas las situaciones temporales que usted tuvo mientras que vivía. Es decir, ya no va a disfrutar de esa casa, no va a disfrutar de ese carro, no va a disfrutar de la compañía de la familia. ¿Por qué? Porque ya hay una separación del alma y del cuerpo y de las implicaciones que necesitaba el cuerpo, porque el cuerpo entonces vuelve al polvo. Las escrituras nos hablan de una parábola que nos deja claro eso. Si quieren, vamos a Lucas, capítulo 12, versículo 20, capítulo 12, versículo 20, para tener mayor claridad en este tema. Lucas 12, 20. Aquí nos habla el Señor. Aquí habla de un hombre rico. Fue un hombre bendecido con gran cosecha. Y él pensó, bueno, ya puedo conservar todo para mí. Pensó que podía guardarlo y que podía tenerlo por muchos años. Estaba feliz disfrutando el fruto de su labor. Estaba feliz disfrutando pues lo que tenía y que dicen las escrituras. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y qué has provisto? ¿De quién será? ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Dios le pidió su alma. Es decir, tenía que morir esa misma noche. Y cuando su alma abandonara su cuerpo, estaría entonces muerto, ¿cierto? Estaría entonces muerto. Y si está muerto, entonces, todo lo que cosechó, todo lo que tenía, pues ya no tendría sentido. La enseñanza de esta parábola de Jesús se basa en el conocimiento real y cierto que cuando el hombre rico muriera, tendría que dejar todas sus pertenencias. Y esto hace que mucha gente tema a la muerte. La muerte nos separa de muchas cosas que no son familiares, cosas que nosotros ya estamos acostumbrados en este mundo, pero son temporales. Pero estamos tan acostumbrados que para nosotros no parecen temporales. Es decir, usted está acostumbrado a un techo, está acostumbrado a una comodidad, está acostumbrado a comer bien, está acostumbrado a una vida. Es eso, usted ya está acostumbrado a eso y usted piensa, si esto no está, entonces ¿cómo será mi existencia? Si mi existencia depende de estas cosas que alimentan y sostienen mi cuerpo. Usted lo piensa así. Usted tiene esto, tiene una vida, tiene una casa, tiene toda una cantidad de bendiciones temporales. Pero esas bendiciones temporales no van a estar. Por eso cuando se aproxima la muerte, la gente se aferra a eso porque piensan que eso tendría que ser suficiente y eterno, pero no lo es temporal. Y eso es lo que nos está explicando el Señor en la parábola. Nos está diciendo que es momentáneo. Está diciéndole al hombre rico, hoy vienen por tu alma. ¿Y qué pasará con todo lo que has cosechado? ¿Mm? Son bendiciones temporales que vemos durante nuestras vidas. Ahora, si yo soy un creyente, pues no necesito temer a la muerte. ¿Por qué? Porque confiamos en que tenemos una esperanza gloriosa. Pero es la realidad. De hecho, los creyentes, como el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 8. Dice el Señor, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Los creyentes pueden estar confiados y aún preferir estar ausentes del cuerpo. ¿Y cuándo estamos ausentes del cuerpo? Pues en el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque nuestra alma se separa del cuerpo. Y el creyente prefiere eso, ¿por qué? Porque un día estará con el Señor. Nuestras almas estarán en el cielo con Dios. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
así también la fe sin obras está muerta, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Un cuerpo sin alma está muerto. Es la separación del alma y el cuerpo. Ahora bien, esta separación del alma y el cuerpo no es una situación permanente. ¿Por qué? Por lo que venimos estudiando en 1 Corintios capítulo 15. Vendrá la resurrección de los muertos en el día final, cuando el alma y el cuerpo se reunirán de nuevo y seremos transformados los cristianos en la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos viendo esa situación, pero alguien puede pensar, o lo que se piensa hoy en día, ¿es la muerte el final del alma? Cuando vemos a alguien dentro de un ataúd, vemos el cuerpo sin espíritu, podemos pensar qué pasa con esa alma. ¿Esa alma también está muerta? Pueden pensar. Eso es lo que se llama aniquilación. Eso es lo que creen, por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Será que el alma está muerta? Pues las escrituras dicen que no. El alma definitivamente no muere, sino que sigue con vida. Eso es lo que dice. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice lo siguiente. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno. La gente puede matar el cuerpo. Inclusive la gente malvada a veces lo hace y hace cosas terribles con el cuerpo. Pero el cuerpo es mortal y está sujeto a la decadencia en la muerte. Pero la gente no puede matar el alma. ¿Por qué? Porque el alma es inmortal. Por eso los creyentes en la historia del cristianismo pues eran muy firmes ante la persecución. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, y así lo dicen las escrituras, que podían destruir sus cuerpos, pero sus almas estarían con el Señor. Podrían pasar las terribles situaciones, pero su alma estaría con el Señor eternamente en el cielo. Por eso eran capaces de soportar las tremendas persecuciones que se ven en la historia, porque su corazón estaban claro y expectantes a que su alma no sería destruida, hicieran lo que hicieran con sus cuerpos y los destruyeran de la peor manera, de las formas más crueles como solo los romanos podrían hacer. Pero Dios se mantenía obrando a favor de su iglesia y los creyentes, aún en esas condiciones, morían, pero con la esperanza de que estarían con el Señor. Entonces no pasaba nada, eran solamente cuerpos. Y sabían que un día también resucitarían esos cuerpos. Su alma nunca dejaría de existir, aunque sus cuerpos serían destruidos. Por eso, queridos hermanos, el alma es preciosa. Por eso el alma es valiosa. Claro, vivimos en una cultura donde se preocupa más por cultivar el cuerpo que por cultivar el alma, ¿no? Pero realmente lo que tiene un valor especial, trascendente, aún después de la muerte, es el alma. ¿Por qué? Porque vive para siempre, incluso después de que esta vida se acaba. Jesús plantea una pregunta. Marcos capítulo 8, versículo 36. Una pregunta para que podamos reflexionar en la realidad del alma, para que podamos entender cómo se relaciona con el infierno. ¿Aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así es. Tremenda pregunta, ¿no? Así como vimos en la parábola del hombre rico, usted no puede llevar consigo las riquezas terrenales cuando muera. Es más importante estar seguro que su alma va a estar en el cielo por toda la eternidad. Eso es lo que está planteando el Señor Jesucristo.
¿De qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si perdiera su alma? Tiene un valor aún mayor el alma que cualquier ganancia que pueda tener un hombre, porque esa ganancia se va a perder en la muerte. Todo lo que el hombre coseche de triunfos, todo lo que el hombre coseche de pertenencias económicas, todo lo que el hombre haga por sostenerse, por verse bien en este mundo y físicamente, todo eso pues no le va a tener significado en el momento de la muerte. O si no, pues los ricos no morirían, ¿cierto? Si entre más acumulación hubiese menos esperanza de morir, pues los ricos no morirían, pero todos morimos, todos morimos, no hay esperanza de que alguien no muera, pobres, ricos, y la acumulación de cosas, de propiedades, de mucho dinero, no asegura que el hombre va a tener una mejor condición. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que el hombre muere y con ello pues queda sin lo que el hombre cosechó en esta tierra y puede ganar todo, pero puede perder su alma. Aquí entonces, perder el alma significa ser condenado al infierno. Ahí vamos introduciéndonos al tema. Perder el alma significa ser condenado al infierno. En el siglo I los creyentes fueron perseguidos. Algunos sufrieron muertes terribles como mártires en el cristianismo por causa del evangelio. Sin embargo, el apóstol Juan escribió lo siguiente cuando recibió una visión sorprendente. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hermoso, ¿no? Vio las almas de los mártires. Eso es lo que vio. Vio las almas de los mártires en el cielo. ¿Por qué? Porque las almas no mueren. Viven para siempre. Entonces, no es el fin. Ahora, alguien puede preguntar, bueno, pero ¿es la muerte el fin del cuerpo? Bueno, el cuerpo sí está sujeto a la muerte y se descompone, ¿cierto? Cuando morimos, pues lo que sucede en la tumba es una descomposición. El cuerpo, poco a poco, se va reduciendo hasta convertirse en polvo y cenizas. Esto podría parecer el final del cuerpo, pero no lo es, como lo estudiamos en 1 Corintios 15. Porque llegará la hora cuando todos los que estén sepultados resucitarán, y los que hicieron lo malo a resurrección, los de condenación, y los que hicieron lo bueno, o sea, los que están con el Señor, a resurrección de vida eterna. Habrá una resurrección del cuerpo en el día final. Estos cuerpos serán resucitados. Todos los muertos resucitarán. Y los creyentes en Cristo vivirán para siempre en la presencia del Señor con su cuerpo y con su alma, que se encontrarán en la resurrección de los muertos. Pero también los incrédulos, aquellos que hicieron lo malo, ellos también resucitarán físicamente. Serán condenados al infierno, donde permanecerán eternamente en la misma condición, en cuerpo y el alma. Es decir, el alma estará totalmente consciente. Y en el infierno experimentan toda la realidad del sufrimiento por la conciencia claramente. Cuando sean resucitados entre los muertos, tanto la parte física como la parte
del alma, es decir, la parte espiritual, experimentarán el tormento eterno del infierno. No es que la persona muera y entonces ya se acabará algún tipo de sufrimiento si la persona no es cristiana, sino que si no lo es, ese sufrimiento se potencializará de una manera indescriptible que no podemos comprender y se sentirá también en el cuerpo, no solamente en el alma. Y usted, o el que no es creyente mejor, será absolutamente consciente de esa realidad, del sufrimiento más profundo que pueda estar experimentando en el infierno. No será algo como una especie de dormitar, como si usted estuviera algún tipo como si usted estuviera dopado de alguna manera, como si tuviese algo en la cabeza que no lo dejara pensar bien y que usted estuviese como en esa situación. No, usted será totalmente consciente y experimentará totalmente en conciencia la angustia del infierno, tanto en su alma como en su cuerpo. Esa es la realidad del infierno. Las escrituras, los creyentes, por ejemplo, del Antiguo Testamento, sabían que los muertos resucitarían. Dice, por ejemplo, Daniel capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es una realidad. Los creyentes irán a la vida eterna, los no creyentes irán a la vergüenza y desprecio eterno. Los creyentes del Antiguo Testamento esperaban también la resurrección. Por eso Job escribió, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y que después de desechada está mi piel, en mi carne, he de ver a mi Dios, lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí, dice Job, del capítulo 19, versículo 25 al 27. Esta reflexión trajo consuelo a Job de que vería un día al Señor en medio del sufrimiento que estaba viviendo en lo temporal, en lo físico. Tenía esperanza de que un día se encontraría con su Salvador. Job sabía que mucho tiempo después de haber muerto, después de desechar su piel, que un día resucitaría y que él lo anhelaba ver con sus propios ojos, aun cuando estaba sufriendo en este cuerpo de muerte, tenía la esperanza de que un día se encontraría con el Señor, con su Salvador. Resucitaría entre los muertos. Esa es la realidad. Pero también hay resurrección para los incrédulos. Pero esa resurrección será en el martirio eterno, en la condenación eterna, en el infierno. Entonces, para hablar del infierno, tenemos que hablar claramente de la muerte. Y para hablar de la muerte tenemos que hacer lo que estamos haciendo, hablar de la separación del alma y del cuerpo. Y para hablar de esa separación tenemos que hablar de lo que es específicamente el alma, como lo que hemos visto, y la conciencia que tiene el alma aún después de la muerte, y lo que es el alma consciente, y lo que experimentará conscientemente en los terrores del infierno. Muy bien, hermanos. Oremos ahora hacia el Señor. Padre de los cielos, gracias por este tiempo, gracias porque has sido misericordioso, bondadoso para con nosotros. Nos das a entender estos principios de las Escrituras, Señor, donde podemos ver esas verdades y esta gracia. Ayúdanos a entender más y más tu Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.